Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro especial, Cerveza Alhambra, especial. Los que hemos hecho hasta ahora todos han sido especiales, pero para el de hoy, Juanjo bien lo sabe, yo le tengo un especial cariño y una especial ilusión. Bienvenido a esta tu casa, que es la nuestra. ¿Cómo ha ido ese viaje? A este es mi pueblo. A este tu pueblo, que es el tuyo. ¿Cómo ha ido ese viaje? Bien. Bien. Tranquilito. Bueno, sabéis que estamos en la tercera edición del Festival Granada Noir. Hemos tenido un fin de semana muy intenso con el proyecto H Negra de Fernando Marías, con ámbito cultural El Corte Inglés, que la verdad es que han hecho un libro maravilloso con Al Revés, el libro ese de H Negra, repleto con 22 cuentos, 22 ilustraciones. Hemos tenido mesas redondas sobre el tema de la mujer en la novela negra, que es ser una heroína hoy, tema de ilustraciones. Por ahí está nuestro amigo Enrique, al que le tenemos que agradecer que haya diseñado ese maravilloso penón que no tenemos por ahí, pero que seguro que habéis visto todos del cartel de este año del festival. Y queríamos tener, yo creo que yo monté este festival para poder tener a Juanjo Guarnido con nosotros. Exagerado eres. Tenerlo aquí con nosotros porque, bueno, ahora iremos hablando de qué es lo que supone para mí, yo creo que para un montón de lectores, tanto Juanjo como Black Sad y como ese maravilloso mundo que has creado, que has recreado y que estás construyendo. Con Juanjo Díaz Canales, del que también tendremos mucho y muy bueno del que hablar, efectivamente. Pero antes, permitidme que os presente un poco el sitio en el que estamos. El sitio en el que estamos es un sitio muy especial, se llama Espacio Cerveza Alhambra, y esto es efímero. Es decir, esto va a estar aquí un chispo. De hecho, yo creo que Cerveza Alhambra lo ha creado para que vengas tú aquí, hables. No es broma, ¿eh? Están haciendo un montón de cosas. Con lo bonito que es. Con lo bonito que es. Y bueno, también hemos tenido la suerte, la casualidad de que, bueno, pues esté aquí este espacio y podamos compartir este ratito con vosotros de un día que está siendo un día difícil, está siendo un día complicado. Es raro para todos, pero lo que sí queremos es mantener esta, no voy a decir isla, pero sí este espacio de encuentro para hablar de libros, para hablar de literatura, de tebeo, de cómic, de género negro y demás. Pero antes de empezar directamente a entrar en faena, vamos a conocer este espacio un poquito mejor. Estamos en el espacio Cerveza Alhambra, en la calle Alhóndiga número 31, en Granada. Este espacio se enmarca dentro de la campaña que tendrá Granada y es un poco para rendir un pequeño homenaje a los orígenes de Cerveza Alhambra en nuestra ciudad. Este es un espacio en el que tenemos en la parte de abajo una pequeña exposición que nos habla un poco de la trayectoria de Cerveza Alhambra en nuestra ciudad, pero es un espacio vivo donde pasan cosas. En la parte de arriba tenemos toda una serie de actividades, catas sensoriales de nuestra cerveza, talleres con artesanos granadinos y también conciertos acústicos. Además tenemos algo muy novedoso, nuestro videobox. Es una especie de cabina, como un videomatón, donde estamos recogiendo todos los testimonios de la gente que nos visita. Nos cuentan qué tiene Granada para ellos y con todas esas expresiones se va a realizar un cortometraje. Os esperamos en el espacio Cerveza Alhambra, en la calle Alhóndiga número 31. Estamos abiertos de lunes a domingo de 11:30 a 2:30 y de 5:30 a 9:30. Así que esperamos vuestra visita. Bueno, vamos a hablar de libros, que es lo que estamos. Veníamos antes por la calle, veníamos del Cuarto Real de Santo Domingo y veníamos conversando sobre el tema de hacer lectores. Y que yo creo que ya ha llegado la hora o el momento de dejar de etiquetar tanto entre que si cómics, que si tebeo, que si literatura para adultos, literatura para jóvenes, mil y una etiquetas, que yo no sé hasta qué punto es necesario eso. Lo que tenemos que hablar es de buena, de mejor literatura. No sé cómo ves tú. ¿A ti te gusta diferenciar, hacer mucha etiqueta entre literatura, cómic, libro, tal o no? A mí es que me parece que es una discusión bizantina. Finalmente lo que interesa es que la gente lea. Habíamos sacado el tema de aquel eslogan que hubo en los 70, debió ser a finales de los 70, que era: donde hay un tebeo habrá un libro. Era un poquito como diciendo a los padres: no les quiten los tebeos a los niños, porque es la incitación natural a la lectura para los niños que piden imágenes de manera natural. Entonces, si las imágenes les ayudan a leer, les incitan a leer y les abren a la literatura, pues perfecto. Y no, mucha gente ha vuelto de manera muy resentida sobre aquel eslogan, ¿no? Aquello era despreciativo, como diciendo, el tebeo es para niños. Bueno, pero a mí me parece que lo que hay que retener de aquello es que es la iniciación a la lectura para niños, y de lo que tenemos que preocuparnos nosotros no es de que el cómic se quede o no se quede para niños, sino precisamente de que el lectorado se amplíe, de que lo que estabas diciendo tú, cuando ese niño
que lee TVO y que sigue leyendo literatura, ¿por qué deja de leer TVO? ¿En qué momento el niño que ha leído TVO, o manga, si me pones, deja de leer TVO, deja de aficionarse a la lectura, que muchas veces no es solo el triste que abandone el TVO, sino que abandona la lectura simplemente y no lee literatura, no se pasa a la literatura? Si por lo menos se pasa a la novela, pues bueno, ahí la lectura se mantiene, que Dios sabe qué buena falta nos hace. Pero más triste aún si abandona todo, ¿no? Si abandona el TVO y la literatura. Y a mí me parece que eso está un poco en correlación con lo que pasó en Francia, con el salto que dio el TVO al TVO adulto, en la época de Metal Hurlant y que fue un poco la que coincidió con el Tótem en España, y sobre todo en la revista Pilot en Francia. El TVO, efectivamente, hasta entonces, estamos hablando de mediados de los 60, era un medio que se estaba cultivando muchísimo y que había adquirido, no voy a decir letras de nobleza o cartas de nobleza, me parece pero una popularidad muy grande, y había habido una evolución que era importante, pese a parecer muy banal y muy material, y es simplemente el hecho de que el TVO se volvió cartoné, ya era tapa dura. Y aquello, yo reconstruyendo en ciertas entrevistas y testimonios, creo que fue Uderzo y Goscinny, personalmente, quienes fueron a decirle al señor Dargaud, al señor Georges Dargaud, que era el dueño de la editorial, el editor de Pilote y todo aquello, queremos que salga Asterix, que ya era una estrella en la revista, queremos sacar a Asterix pero con tapa dura. Y el hombre, bueno, es un poco arriesgado, es que eso se va a vender, hacer un TVO en tapa dura. Hoy en día, en el mercado francés, menos en el mercado español, pero es evidente que en el mercado francés un TVO se edita de manera natural en tapa dura, lo hay también en tapa blanda, pero casi es más una cuestión de diseño, de packaging, una cuestión comercial, una cuestión de estudio de marketing o de voluntad estética. El TVO, su forma natural, es así como álbum cartoné de tapa dura, pero no fue siempre así. Y fue Uderzo, que por lo visto se agarró un berrinche, se puso colorado y le soltó una resplandina a Georges Dargaud diciendo: bueno, pero tiene usted le tonus, como decía, que el tonus es el tono muscular, o sea, tiene usted narices, tiene usted las tripas de echar el resto y de poner toda la carne en el asador y arriesgarse a sacar este libro como el libro se merece ser. Y aquello fue una revolución, porque editaron, no sé lo que editarían, a lo mejor editaron 10.000 ejemplares y se le agotaron en un día. Y de ahí a Asterix, a los millones y millones y millones de libros vendidos, y a partir de ahí la pauta de un libro con tapa dura. ¿Qué pasa con el libro de tapa dura? Que no se tira. No se tira. El TVO, un TVO flojito, uno de nuestros TVOs, una revista, pues las revistas que hemos tenido todos, el Cimo, el Zona 84, los Mortadelos, los Zipizape Especial, yo los conservo, pero ¿cuánta gente los conserva? Ajá. Un TVO en general se tira, pero un libro no. Un libro no se tira, un libro se conserva. Y una cosa importantísima, un libro se hereda. Y en la cultura franco-belga, hoy, eso está implantado, que el libro es patrimonio familiar. El TVO, la colección de TVO, los Tintines, los Asterix, los Spirou, los Torgal, eso se hereda. Los hijos, de padre a hijo, se transmite con el patrimonio. Y eso es simplemente por la cuestión física de que es un libro, de que es más bonito, de que ha costado dinero, no se va a tirar, o se cede a una biblioteca o lo que sea, pero la presencia física del libro le debe mucho a ese tema en concreto. Yo es que llevo dándole mucha vuelta, porque en España la gente que leía El Guerrero del Antifaz, que eran 600.000 ejemplares a la semana, porque esa gente luego no evolucionó y no se leyó TVO de adultos, no sigue cuando el TVO español empezó a ser con Carlos Jiménez y otros muchos un TVO para adultos. ¿Por qué no siguieron leyendo TVO? Porque esa gente abandonó completamente el cómic. Yo creo que ahora ya sí hay mucha más,
creo que hay mucha más conciencia de ese valor pues, puramente físico, puramente material que tiene el TVO. Cuando hablas de esto, yo no sé, antes, en la charla que estabais teniendo antes con Enrique, estabais hablando de la época de los fanzines y demás. Claro, el mundo ha tenido una evolución total y absoluta. Yo también guardo todos los fanzines fotocopiados aquellos y con la grapilla, también los guardo. Los tienes guardados. Te voy a hacer una de las preguntas que está todo el mundo esperando. Ahí, a bocajarro. A ver. ¿Para cuándo el próximo Blasa? No, nunca te han hecho esa pregunta, ¿verdad? No. A ver. Como pronto para finales de 2019. Pronto, finales de 2019. Sí. Vale, pues ya sabéis, ¿eh? Pero no porque no tenga ganas de hacerlo, sino porque llevo 2 años con este libro. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué nos puedes contar de lo que estás trabajando? Este libro es una novela picaresca, Ajá. en toda regla, o sea, siglo de oro, pícaro y aventura y sinvergoncería, y con un guión de Alain Egol, que es para mí el mejor guionista del mercado, francés, español y americano confundido. Para mí es el mejor guionista que hay, uno de los mejores. Yo creo que poca gente del medio me discutiría que se le puede meter entre los mejores, entre los 5 mejores, sin ninguna discusión. Y bueno, es un libro muy ambicioso. Al principio queríamos hacer 80, 90 páginas, al final se nos ha montado en cerca de 150. Y por ahí vamos. Y claro, es el equivalente de 3 Blasas, llevo año y medio, casi 2 ya con él, tengo casi terminado el dibujo, pero luego tengo que hacer todo el color, con que un trabajo muy, muy laborioso, lo estoy haciendo muy cuidado, y los dos esperamos que sea un libro que guste. ¿Seguro? Que guste, que tenga éxito o no, eso ya está en las manos del público, pero sobre todo yo creo que nuestra alegría con este libro es que nos estamos dando cuenta que está quedando un libro muy bonito. Va a ser un muy buen libro. Vale. Volvamos entonces un poco hacia atrás. Estamos en un festival de género negro, de género policíaco. Yo, si te parece, hablamos de lo que tú quieras, pero hablamos sobre todo de Blasas, que a mí me pasó, yo creo, que como a tantísima gente. He intentado acordarme de cómo conocí o cómo fue mi primer encuentro con Blasas. No he conseguido acordarme. Igual que de otros libros sí, no me acuerdo de en qué momento en la librería, buscándolo, lo vi, lo leí y demás. De Blasas no me acuerdo. Me imagino, y eso lo comentabais antes también, ¿no?, que la idea de... No vamos a explicar qué es Blasas porque damos por supuesto que todo el mundo lo sabe, con lo cual no vamos a entrar en esto. Es una historia de un gato detective en los Estados Unidos de los años 50 que investiga casos y vive en un mundo en el que el resto de personajes también son criaturas animales, ¿no? ¿Cómo surge la idea? ¿De quién fue? Porque el guionista es Juan Díaz Canales, que es un guionista absolutamente maravilloso. Ahora, de hecho, creo que saca ahora, ¿no? Está publicando ahora el segundo tomo de Corto Maltés, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos hablando de uno de los grandes guionistas también del mundo. ¿Cómo surge la idea de Blasas? ¿Cómo surge la idea, además, de hacerlo, de convertirlo a través de animales? La primera historia de Blasas, Juan las dibujó él mismo. Cuando, en la época en la que nos conocimos, éramos los dos, o sea, habíamos congeniado muy bien por el hecho de ser los dos muy aficionados al cómic, nos conocimos trabajando juntos en animación. Y nos dijimos pronto, tenemos que hacer algo. Y yo le vi, además de que era buen dibujante, le vi sobre todo que tenía una buena imaginación. Había escrito un cuentecillo que se llamaba Insondable, un cuentecillo fantástico y tal, y ya escribía los guiones, por supuesto, de sus propias historietas y demás. Y yo le veía un potencial como escritor, como guionista fantástico. Y digo, oye, a ver si nos curramos unas páginas, una historia cortita juntos y tal. Estuvimos hablando de eso, tuvimos un proyecto que a lo mejor algún día sacamos tiempo para hacerlo, de una historia corta. Y un tiempo después, cuando yo me había ido ya a París, Juan me dice... Bueno, Juan me había enseñado a todo esto las páginas de Blasas que tenía, la historia, la había presentado al Víbora, pero no se la habían aceptado. Juan tenía 19 años en la época, o sea, era un chavalín, el dibujo no estaba maduro y bueno, no se lo cogieron. Y en cambio a mí, yo cuando había leído la historia, aquello adolecía de madurez a nivel de dibujo, pero
pero la idea era genial. La idea era, como hoy decimos ya, como una retahíla, es un experimento narrativo que mezcla la fábula con la novela negra. Y en ese sentido, a mí me da, yo imaginaba ese TVO dibujado por mí y digo, yo con esto me lo paso de teta. O sea, para mí no puedo imaginarme otra cosa más chula que dibujar. O sea, historias policíacas con animales, qué cosa más genial, coño. Y a este personaje de Blasa le falta una vuelta de tuerca, porque hay que darle así un empaque más en plan Philip Marlowe, pero no tanto Philip Marlowe, más bien, casi Mike Hammer, sin ser yo fan especialmente ni de Mike Hammer, tampoco he leído a Spirain, pero bueno, personaje en el sentido de Mike Hammer de tío un poquito más duro, más recio, yo me lo imaginaba más estilo Nick Nolte, por ejemplo, y el caso es que cuando ya me fui a París, aquella idea de hacer una historia de varias páginas, de la que hice, incluso empecé a hacer un storyboard y eso, pues estábamos hablando y un día Juan, así de sopetón, me dice, vamos a hacer un álbum. Y digo, anda ya. Yo estaba trabajando para Disney, él estaba en Madrid, trabajando también en animación, incluso congeniándolo con los últimos años de Bellas Artes, y digo, ¿dónde vamos a sacar el tiempo para hacer un álbum? Y dice, ¿qué tiempo? Tú tienes un horario, hombre, va a ser sacrificado y eso, pero ¿no te apetece? Y yo, pues sí, pero con una condición, que lo hacemos un álbum de Blasa. Y se quedó un poquillo, ¿y eso? Y digo, y yo, sí. A mí el personaje de Blasa me fascina secretamente. Ajá. O sea que, así que le usurpé su personaje. Pues tampoco tanto, porque lo escribió él, ¿no? Si se lo hubiera mangado. Pero... hubiera sido muy negro, ¿no? Aquello hubiera estado muy feo. Pero no, lo bueno es que, claro, conservé el guionista y creador y aquello avanzó. La verdad que el hecho de que Juan aceptara que yo retomara el personaje de Blasa, a mí me dio un espaldarazo tremendo. Me volvieron a dar ganas de hacer TVO. Yo tenía la idea, abandonar completamente la idea de hacer TVO, porque no había entrado en Marvel en el momento en que entraron los otros. Y yo estaba en Disney, estaba ya empezando a aprender animación de personajes, porque yo había trabajado en layout, que es más bien el dibujo de los fondos, y estaba empezando a formarme como animador. O sea, tenía mucha carne en el asador y en ese momento pues habría sido muy difícil que yo me motivara para meterme a hacer TVO. O sea, ya tenía un trabajo a tiempo completo y me voy a poner con otro. Pero lo hice y me puse, pero era porque la idea de hacer Blasa era fantástica, era fascinante, me fascinaba, me motivaba, o sea, me cargó las pilas de manera en que, eso, pude hacer 2 álbumes aún trabajando a tiempo completo para Disney. Y el primero es, digamos, desde el punto de vista del género negro, es más canónico, ¿no? Es una historia muy de hard boil de la literatura clásica norteamericana, ¿no? Tú ves ese Nueva York que todos tenemos en mente cuando hablamos de ese Nueva York. Las relaciones entre los personajes también son muy canónicas, esa gabardina, toda la estética y demás. Luego, sin embargo, en el segundo, en Arctic Nation, da un cambio y te mete en un tema que es el tema del racismo, ¿no? Y os metéis los dos, ¿no? Metéis los dos en el tema del racismo. Una de las cosas que más me fascina es cómo elegir para cada tipo de personaje un animal. Y como lo comentaba también antes Enrique, cuando llevas leídas 3 páginas, tú ya te crees perfectamente que esos personajes existen. No vamos a decir que sean humanos, pero que ese mundo existe por completo, ¿no? ¿Quién elige al personaje? ¿Cómo hacéis en el juego de, bueno, pues el periodista, ¿no? Pues vamos a hacer una comadreja. El gran racista, el jefe, bueno, pues un oso polar gigante y demás. ¿Cómo es esa relación de trabajo entre los dos? Los personajes siempre el casting lo hace Juan en el guión. El guión ya viene dado, pues esto es un periodista y una garduña. Lo de la garduña que es muy curioso porque, bueno, aquí en España le equivale a lo del hurón. Está huroneando, sí, está huroneando. Sí. Pero es que en francés se dice como la garduña, se llama fouine y fouiner, o sea, el verbo garduñear es huronear, o sea, es lo mismo, o sea, que es el animal perfecto. Lo que dice, oso polar, un cerdo, una rata, ya sabes qué papel van a tener en la novela.
el rol de los animales, o sea, la información por anticipado que se da con los animales viene de muchas fuentes, porque eso viene a través de la noción que tiene la persona del rol del animal en las fábulas clásicas, pero incluso también en lo que yo llamo, bueno, lo digo en francés, la qui culturelle, en nuestra cultura adquirida. Hay muchas cosas que no vienen ni del cine ni de la literatura. Bueno, hay cosas que sí, que vienen precisamente de la literatura, otras que vienen de la Biblia, otras que vienen de acepciones de... En realidad lo más rico que tenemos de animales explotados en sentido literario es la fábula, por eso la fábula es muy importante en ese sentido, pero también viene de todas esas nociones y de nociones no culturales, pero en un sentido más general, bueno, los perros y los gatos son los animales que queremos, los que tenemos de compañía. La noción que tiene todo el mundo de que un cerdo es asqueroso, nociones que pasan al lenguaje común, como lo de la rata, cuando dice, esta es un rata, pues bueno, aquí se dice, la rata tiene la acepción de una persona avara, pero avariciosa, pero también tiene la acepción de una persona, un traidor, una persona rastrera. A los reptiles siempre por el tema bíblico hay una cosa que te los pone un poco así como un personaje maligno, un poco asociado con el diablo. Muchas cosas, otras veces es simplemente el aspecto físico que te da. El gorila boxeador, que yo soy uno que adoro, el gorila boxeador. El gorila boxeador. En general, los personajes de Blasa son animales antropomorfos, en la medida que bueno, tienen cabeza de animal, un poco, y unas manos un poco híbridas entre el animal humano humanas con uñas grandes o pezuñas, según, así una cosa híbrida entre la mano del animal correspondiente y manos humanas, pero en general el cuerpo es un cuerpo humano, salvo en casos particulares. Y en el gorila fue el primer caso que se presentó de una cosa ambigua. Este gorila, ¿qué cuerpo tiene? ¿Le pongo cuerpo humano o le dejo el suyo? Y dice, ¿para qué le va a poner un cuerpo humano si un gorila de pie es una máquina de matar? Si es que no, eso brazacos, pero si es que un gorila te da una toba y te arranca la cabeza, si tiene una fuerza descomunal, es una masa de músculo y es una potencia, lo que transmite también, además, ya es lo bastante humanoide como para funcionar perfectamente, o sea, lo viste de boxeador y ya está, no necesita nada más. En otros momentos hemos necesitado también, por otras razones, que los personajes tengan cuerpo animal, como los personajes del circo, en el quinto tomo, que tienen en el amarillo. En el amarillo, los personajes del circo no solo, son un poco, pues eso, bestias de circo, son animales de circo, son rarezas, entonces están todos representados no solo con cabeza, sino con cuerpo de animal también. Ajá. Y en otras ocasiones ha habido necesidad por distintas razones de ponerles cola a los animales, que en general no tienen, pero pues algunas veces por cuestión cómica, otras veces por otras razones, siempre por razones narrativas. Pues unos animales tienen cola y otros en general no, pero otros sí. Otra de las cosas que a mí me fascina de toda la serie de Black Shark son los malos. No hay malos más malos y a la vez menos malos que los de Black Shark, me explico. Es decir, no hay, creo que ni un solo personaje, por muy despreciable que sea, que al final no acabe teniendo un algo con el que el lector se identifique o por lo menos lo comprenda, ¿no? Me parece un trabajo de una psicología de personaje absolutamente fantástica, que además muchas veces cuando terminas de leer el álbum te deja un cierto pozo amargo, como la mejor novela negra. Es decir, la mejor novela negra es la que luego, sí, se resuelve el tema, se resuelve el caso y demás, pero nunca fuimos felices y comimos perdices. Un amigo mío, una vez, no sé si fue después del 11 de septiembre o algo así, un momento discutiendo de esto, no sé, o de que su hijo a lo mejor le preguntó quién son los buenos y quién son los malos, o sea, desde la vida real, y decía, en la vida real no hay ni buenos ni malos, hay intereses. Entonces, un poco, y Juan lo hace también en el próximo Blasa en el que estamos trabajando ya, el malo es... Ahí está, el personaje del malo no es un personaje que es malo porque es malo, sino porque él busca algo, tiene un interés. Personajes de los distintos episodios de Blasa, esos malos,
Hay algunos que son unos hijos de puta redomados, de marca mayor del 15 y claro, con eso el interés que tienen es eso, es puro egoísmo, pura perfidia y caiga quien caiga. Y otro, en cambio, pues es lo que dice, en un momento dado no lo justificas, pero claro, el narrador te está dando datos para que entiendas cuáles son sus motivaciones, que son malas más o menos, según en qué caso. En otras veces simplemente son malos, tienen un aspecto malo, pero tienen otro aspecto bueno, lo cual lo hace muy, muy humano, efectivamente, porque es un poco, no sé, esa profundidad que buscamos siempre en la literatura, eso que no sea totalmente maniqueo. Por un lado, el uso de animales como reflejo del ser humano, como caricatura de tipos humanos que nos sirve para vehicular estos estereotipos y que narrativamente nos funcione y que al lector le ayude a entrar perfectamente en la historia y olvidar incluso que son animales. Pues en ese sentido hay un maniqueísmo y por otro lado yo creo que Juan tiene esa sabiduría, ese don de compensarlo con mucha justeza, dándole una profundidad humana más larga, más compleja, ¿no? Más interesante, más profunda. Luego nos pasa, porque a mí hay muchos de los personajes, la riqueza que tiene George Los Blasas, y tú lo sabes, esto no es peloteo, George Los Blasas creo que lo habré leído como 10 veces cada uno, sin exagerar, sin exagerar. Pues lo has leído más que yo. Al final pasa, de hecho, una vez lo leí, los álbumes los leí casi todos, además los leí más o menos del tirón, sin leer la historia, es decir, solo viendo todos los fondos de todas las viñetas y de todas las imágenes, ¿no? Aquí hay un montón de gente que sois buenos lectores de cómics, buenos lectores de TVO. La lectura de TVO tiene tantas capas como quieras. Muchas veces se dice que el TVO es caro. Es verdad que si tú el TVO lo compras, lo lees una vez, has leído la historia y lo das por terminado, sí, porque al final el TVO, pues la lectura del TVO te dura 3/4 de hora, sí, 1 hora y demás, y bueno, pues ya puedes entender que con eso se ha terminado, pero eso no es leer un TVO. Es decir, cuando luego coges imágenes de Blasat, yo por ahí hay una imagen tuya que tiene en forma casi de póster, ¿no? Que es el bar. Sí, el bar. El bar. Claro, es que tú puedes estar 1 hora mirando el bar y mirando detalles de ese bar y diciendo, ¿por qué no hay nadie que abra este bar? Que sea el bar Blasat, te doy ahí una idea, apúntalo por ahí, que sea temático. El Blasat donde yo me haría cliente de ese bar, ¿no? Es decir, todo es tan creíble. Yo también hablo como forofo de la novela negra, donde es muy difícil encontrar películas que hayan tenido ese trabajo de producción que tú haces a través del TVO. No quiero pensar cómo debe ser tu trabajo de documentación a la hora de haber buscado imágenes, imágenes, fotografías, reportajes y demás de cómo era ese Nueva York, ¿no? Hay por ahí una película, La ciudad desnuda, ¿no? Si os gusta el cine negro, buscad la película La ciudad desnuda, que es una de esas primeras películas que se filman en escenarios naturales, ¿no? Y aparece Nueva York tal cual. Claro, es que ese Nueva York que dibujas tú, ya te digo, es que es para estar en él disfrutando un rato, otro rato, otro rato. Pues imagínate lo difícil que fue al principio, cuando no había internet y toda la documentación que podíamos recabar eran libros y películas. Las películas de la época, o sea, las películas, en particular el cine negro de los años 40 y 50, está casi todo filmado en plató. Y aunque no nos damos cuenta, porque no estás mirando si los muebles de ahí, si esa oficina está bien, si el atrezo está bien, si los muebles son de época así, nada, tú estás mirando, estás siguiendo a Boggy allí, vamos, con los ojos saltados. Y estás pendiente de lo que pasa, de la acción y todo eso, ¿no? O sea, y cuando tienes que parar esa película y mirar a ver cómo están los teléfonos, la máquina de escribir, no sé qué, no sé cuánto. Dice, pero si no tienes nada. Si es mentira todo. Si está todo vacío, están las casas muy vacías, incluso los bares y todo, está todo, o sea, los decorados son, pues, hacían lo que podían, con el atrezo que podían, pero bastante simple. Y además se ve muy poco porque siempre la cámara va siguiendo a los personajes.
Entonces, raramente tienes vistas realmente de los ambientes. En ese sentido, para mí fue muy difícil, lo tuve que hacer, pero era eso, parar el VHS darle al pause. y hacer bocetillos. Y hacer bocetillos de la cámara de escribir, del teléfono, de la puerta, de la cocinita, de cosas así. No encontré... Mira que vi películas y no encontré en ninguna película una vista para recrear, como para inspirarme para el apartamento de Blasa. No encontré ningún apartamento, ninguna vista de un apartamento de la época, o sea, la vista lo bastante clara, una vista clara de un apartamento con los muebles, con lo que eso, ¿no? Porque o ves el decorado muy poco, muy fugazmente, en un movimiento de cámara en el que no ves nada, o es que no hay, el atrezo tan breve que realmente no te sirve como documentación. Entonces era muy difícil. De ahí sacaba un poquito de información, otra poca de información de algunos libros de cine negro. Y ya pues enciclopedia, irte a lo que podía, a cualquier cosa. Internet nos dio la vida, porque claro, en Internet ya ahí tienes todo. Bueno, otra de las fuentes de documentación, libros estos libros de Taschen que hay, o sea, el arma definitiva fueron los libros de Taschen sobre la publicidad de esta época. Y eran libros, recopilaciones así de gordas de cada década, los 40, los 50, a partir de los 30 ya nos valía, ya nos servía porque son cosas objetos de uso diario, incluso algunos coches un poquito más antiguos que nos servían ya a partir de finales de los 30, 40, 50, eran libracos así, todo con anuncios de revistas, de todo, de comida, de tabaco, de coches, de motos, de objetos, de electrodomésticos, de todo. Aquello fue el arma definitiva, ¿no? Porque no solo te enseñaba los objetos en sí, sino también el aire de la época, la pinta que tenía la gente, la manera de llevar, cómo le caían los trajes a la gente, cómo le caían los trajes a la mujer, la moda, la moda no ya la moda que se desarrollaba con Yves Saint Laurent y compañía, o Givenchy, ya que era un poquito la moda de la élite, ¿no? Sino la manera de vestirse de las mujeres americanas normales, las amas de casa y las señoritas que se pasaban, y la femme fatale incluso. Entonces aquello era una labor de chino. Pero poco a poco se nos ha ido facilitando, y siempre hoy por hoy casi no uso la enorme documentación de libros que tengo estanterías llenas, y en general van mucho a internet a buscar el material que necesitas. O sea que Mad Men y Boardwalk Empire ya no tienen mérito ninguno, ¿no? Hombre, lo has visto todo en internet. Eso ya no tiene mérito, efectivamente. Y luego, pues das el paso más allá, y cuando tienes que dibujar Nueva Orleans, irte al mundo del jazz y demás, pues te vas allí. Sí, aquello... Lo de Nueva Orleans tiene tela, porque es que Juan desde el principio, yo ya después de 3 tomos ya tenía Trillar Nueva York, y digo, bien, ya esto lo tengo controlado. Y dice, ¿por qué la cuarta historia va a ser Nueva Orleans? Y digo, no me jodas. Sí, es que va a ser en el medio del jazz, y digo, pues el medio del jazz está también en el Bronx, así que en Harlem, en los pubs de Harlem, allí, venga. Y yo, oh, por Dios, un respiro, un poquillo de cancha, hombre. Y al final dije, mira, y nos empezamos a hablar, y dije, ¿y no crees que sería interesante ir? Y dice, pues sí, estuvimos a punto de ir juntos al final, ¿no? Al final fui yo solo, con mi ex, y la verdad que fue fantástico. Porque yo ya había recabado muchísima información de Nueva Orleans, y sobre todo en internet, ya teníamos materia de internet, pero no tiene nada que ver. Realmente eso ya, transmitir el espíritu de un lugar, de una ciudad, o lo has visitado o no puedes. No puedes, porque con fotos y eso, yo llegué a Nueva Orleans y en el taxi, antes de bajarme del taxi del aeropuerto, ya me di cuenta de que todo el trabajo que tenía hecho sobre Nueva Orleans no me servía para nada. De que no era, la ciudad que yo había estado dibujando se parecía más a Málaga que a Nueva Orleans. Lo cual es un piropo para Málaga, pero no encaja, ¿no? Pero claro, los espacios no son los mismos, el barrio francés de Nueva Orleans es una cosa única en el mundo, y dice eso, o lo transmite o pasa al lado, o sea que no da en la diana, no entra en el no da en la meollo, diana, no haces tu trabajo, o sea, no estás transmitiendo a nadie lo que tú has sentido visitando Nueva Orleans. Me fascinó Nueva Orleans, me encantó, he vuelto y fue vital. Además me encantó tanto la ciudad que
realmente uno de los objetivos con el álbum, o sea, ya implícitamente en mi trabajo, además de hacerlo bien, los personajes, todo lo que tú quieras, pero para mí aquel álbum era una manera de hacer que la gente le gustara Nueva Orleans, de hacer que más gente se enamorara de Nueva Orleans y de que la gente le dieran ganas de ir a verla y eso, o sea, de hablarle a la gente de Nueva Orleans, de aquella ciudad. Además tú fuiste, no me acuerdo ya que me contaste si fuiste o poquito antes o poquito después del tema de... Poquito Katrina. después del tema del Fue Katrina, después de ¿no? Katrina. Después del Fue Katrina. 3 años después de Katrina. Que recuerdo decimos más. 3 años, pero que es que 3 años después del Katrina Nueva Orleans seguía siendo bastante desastre. Sí, pero ya estaba un poquito, precisamente estaba en el momento en que estaban levantando la cabeza y de hecho habían hecho póster con el Logan por la calle y como diciendo estamos vivos, o sea, Nueva Orleans está viva, eso quería, era muy buen momento. Era buen momento para la ciudad, pues, todo lo que habían sufrido y eso, y todavía se veían los estragos. O sea, de hecho, hoy en día es que hay barrios todavía siniestrados, perdón, Sí. que se visitan. Tú tienes todavía el Katrina Tour, te montas un autobús y vas a ver aquello y te parte el alma. Sí. Te parte el alma porque ves, dice, aquí había pues eso, una casa y estas casas fueron completamente arrasadas. O sea, aquí fue donde cedió, la que están al lado, donde cedió el dique, ahí no queda, o sea, arrasa completamente. Y fíjate, y aquí han reconstruido y tal, pero aquí tienen un solar donde ven pues cómo quedó aquello. Y se te cae el alma a los pies. ¿Has visto luego la serie de Tremé? Hombre, Y claro la has visto ahí fantástica. reflejada. La Sí, serie de sí, Tremé sí. es maravillosa. Si os gusta el mundo de la serie y demás, os gusta el mundo de... Tremé es fantástica. Tremé es fantástica. En Tremé es que salen todos los músicos de jazz contemporáneos, aparecen ellos interpretando así. Yo algunos de los que salen yo los había visto. Y lo has reinterpretado tú. Sí. Algunos me dijiste que lo Sí, habías sí, sí, es reinterpretado verdad, sí, sí. tú. Casi todos los músicos que salen en El Infierno del Silencio están inspirados de músicos de la ciudad que tú has visto que tocar. yo he visto tocar, sí. Y luego algunos de ellos salen en Treme. Bunchy Johnson, que murió después, y bastante gente de... Que por eso hemos tomado, con mi cuate Pepe que anda por ahí, hemos tomado la sana costumbre de todos los veranos, cuando viene, bajarnos ahí al Muñeca, a nuestro festival de jazz en la costa, que tanto disfrutamos y que también lo pasamos. Que es increíble, ya que me parece mentira el nivelón que tiene ese festival. Bárbaro. Es una de las joyas que tenemos en Granada, así que bueno, ahí nos da la oportunidad de disfrutarlo. Como veis, a mí me gusta la novela negra, me gusta el hard boil, adoro a Charles, adoro a Hammett, adoro Nueva York, el jazz me fascina, adoro a Juanjo Guarnido, adoro tomar cervecita, pero es que luego va y saca el amarillo. Y a mí ya con el amarillo pues me termina de matar. Yo no conocía a Juanjo hasta, no sé, hace 2 o 3 años creo que nos conocimos por ahí. Es decir, yo ya lo conocí cuando ya tenía su obra entera hecha. Entonces, claro, para mí es que todo lo que iba haciendo era pues como si fuera pues mi hermano mayor. Mi hermano mayor, o sea, para mí era una cosa y bueno, ¿y cómo puede ir este hombre dando justo en la diana de todo lo que me gusta, ¿no? Entonces saca el amarillo, en el que, bueno, pues cuenta una historia de carretera, una historia maravillosa, donde juega con esa mítica de los personajes de Jack Kerouac, la referencia literaria, On the Road y demás, ¿no? Cuéntanos un poquito de génesis de este amarillo, lo que tú quieras. Amarillo un poquito la continuación natural del Infierno del Silencio. Mucha gente nos lo criticó, a los más puristas, por así decirlo, del público francés, decían, es demasiado solar. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de solar? Es demasiado alegre. Que por el color, ¿no? Por amarillo, la luz. muy luminoso. Y eso no es tan de novela negra. ¿Cómo? ¿Mandé? Como decía Cantinflas, ¿cómo fue que dijo? Dice que no es muy de novela negra, es muy alegre, con el viaje y el sol y los campos y no sé qué. Y digo, la página 15 hay, en la 15, en la 9 ya hay un asesinato, y en la 20 otro, y al final muere otro, ¿pero qué más quieren? ¿Quieren que muera hasta el apuntador? A ver si esto no es negro, hombre, ¿no? Ahí que va saliendo. El malo muere como ahí defenestrado de un tren de la manera más horrorosa del mundo. Pero ¿qué más queréis, puñeta? Lo que queréis no es negro, lo que queréis no es noir, es gore. Gore total. En fin, total que... pero
por otro lado entiendes que te está saliendo un poquito de los cánones de la novela tradicional, por eso nos hicieron casi prometer que, bueno, que lo siguiente iba a ser más volver al género negro con un ambiente urbano, más referencial, más de historia, pues más hardboiled, más dentro de todos esos cánones. Pero a mí me parece que Amarillo, por supuesto que me parece que no es discutible el hecho de que sea una novela policíaca, lo es, en absoluto. lo es, no tiene el tema de al detective un cliente viene y le encarga que investigue tal o tal cosa. Pero tiene también el puntillo de que un fulano le encarga de que le lleve su coche a tal sitio, se lo quitan, entonces, y ya la peripecia viene de ahí. Y va siguiendo por otro lado al personaje de Chad. Tiene a Blasas por un lado, que quiere recuperar el coche, y por otro lado al personaje de Chad, que se mete en unos embolados que claro, hasta donde llega, para quien no lo haya leído, no se lo vamos a destripar, pero me parece que es, por otra parte, la consecución natural, la continuación natural del Infierno del Silencio, en que Blaxa se encuentra con que el cliente finalmente no le ha pagado, él ha renunciado a su honorario por ética, por bondad, y se encuentra en Nueva Orleans sin posibilidad de volver, está harto de ver morir a la gente alrededor de él, y dice, mira, y en realidad lo que hace, lo que dice Juan, dar una vuelta muy grande, volver a casa, pero dando una vuelta muy grande que pasa por Texas, Nuevo México, Denver y Chicago. Porque la idea bonita que tenía, igual que la idea bonita del principio que en el origen del Infierno del Silencio era hacer algo en el medio de los músicos de jazz, era hacer un road movie, hacer una película, un cuento de carretera, un viaje, que de hecho es un viaje iniciático también. Tiene parte de viaje iniciático para él, para Chad y para Neil también, para el personaje de Neil, que por cierto a mí es de los personajes que más me ha gustado dibujar del mundo. Cuando la gente me pide una de estas y digo, ¿qué personaje? Pues el que tú quieras, pues Neil, venga. Me quedé con ganas de dibujar más Neil. El caso es que otro género, otra cosa que aporta y hace una mezcla de este género de un road movie con novela policíaca, y por eso yo creo que por el hecho simplemente natural de estar en Luisiana y estar después del carnaval, o sea, está en febrero o marzo, pues bueno, es un tiempo fantástico, o sea, va a tener sol, lo que no puedes ponerlo ahí lloviendo. Otra vez, o sea que... De todas formas, que yo creo que tú además vais, los dos, Juan y tú, vais avanzando caminos, porque ahora en el mundo ahora sabéis que la novela negra, el género negro está de moda, ¿no? Y hay etiquetas para todos los gustos. Y ahora existe el country noir y existe también el western noir, ¿no? O sea, y son cosas diferentes. Entonces, tú cuando escribes este libro, pues no había aparecido por ahí, por ejemplo, la serie esta que ha salido ahora de Netflix, Ozarks, ¿no? Esa no la he visto, estaba pensando que iba a hablar de True Detective. O la de True Detective, ¿no? True Detective, habla de country, y eso no es negro, ¿verdad? Pues eso te digo. El negro son morados. Eso es morado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que afortunadamente, y para mí, que ya os digo que estamos en un festival de género negro y demás, lo que tú estabas diciendo, lo que todo el mundo entiende por género negro, a mí me pasaba cuando era jovencito, que yo me bajaba a la playa a leer y me preguntaba a alguien, oye, ¿qué estás leyendo? Y yo casi que pedía perdón, no, una novelilla de estas policíacas, como pidiendo perdón, ¿no? Y al final era el cliché, ¿no? Efectivamente, el muerto que aparece, el policía, el detective que investiga tal. Afortunadamente, el mundo del género negro abarca infinidad de cosas que ya no tienen nada que ver con eso. Esperamos que una película como Bonnie and Clyde, o la historia de Bonnie and Clyde, es una película de gángsteres de carretera. Todo el mundo de los gángsteres aquellos, bueno, era ese universo, ¿no? Pero luego, en El Amarillo, toca un tema que es el de la creación literaria. Sí. El de la creación literaria. Es decir, luego toda la historia va enfocada ahí. ¿Por qué os da por hacer esa reivindicación del purismo, de la catarsis que supone escribir, publicar y demás, y luego ese personaje tan loco que es capaz casi de inmolar su propia obra? Yo creo que fue simplemente porque a Juan le fascinaba esa idea, la idea del compromiso artístico un poco loco también, efectivamente, que tenía toda esta generación beat, Burroughs, Kerouac y compañía.
Ya había hecho una primera referencia a Ginsberg en Alma Roja. Retomamos el personaje aquí en amarillo, y yo creo que vino de manera natural. Hubo una primera versión del guión de Amarillo que cambiamos, y que Juan reescribió completamente así. Había algunos personajes que tenían unos roles parecidos, pero estaba sobre todo el personaje de Chad, que ya, sin ser escritor, era un joven que todavía no había publicado y que tenía fascinación por ese mundo. En la versión final, de la que estamos mucho más contentos, y Juan quedó mucho más satisfecho de su guión, porque tenía mucho más de road movie, tenía mucho más de película de narración, de cuento de viaje iniciático, se parecía más a la idea primigenia que tenía él en mente. Pues ese elemento se mantuvo y le fascinaba, como digo, esa autofascinación, ese autosacrificio por la creación del que estaban dispuestos. Pero cuando me leí On the Road, me leí el prólogo. Hay un prólogo larguísimo, casi media biografía de Kerouac, y te cuenta cómo fue la génesis de On the Road, y dice, pero este tío, ¿cómo no? Es que vamos, que es un milagro que no se pegara un tiro, claro, antes de hacer de terminar el libro, porque es que no lo conseguía, es que fue un parto de años en que no lo conseguía, y bueno, le costó 2 mujeres... el hígado... bueno, el hígado de todas formas se lo estaba ya perforando a conciencia. Y eso, casi la cordura, ¿no? O sea, era una obsesión, y cuando lees cómo terminó escribiéndolo prácticamente en escritura automática durante no sé cuántas semanas, casi sin dormir, o sea, se levantaba y era a escribir, se lo dedica a la mujer y luego la deja. el cabrón, pero que la dejó a la semana o algo así. Y dice, una cosa de locos, ¿no? Y a Juan le fascina eso, y lo ha dicho, no quiero hablar por él, pero siempre lo ha planteado, ¿no? Hasta qué punto, porque una cosa, un interrogante que no se le hizo a esa gente tuvo una prensa horrorosa, los ponían como el demonio en Estados Unidos, eran considerados como una especie de degenerados, una banda de cafres, de drogadictos, de no sé qué, y a Juan le interesa mucho por eso, lanzar esos interrogantes que en su momento no se le lanzaron, francamente, y finalmente un poco, ¿merece la pena echar tu vida a perder por la creación? Por la creación. ¿Y merece la pena? Cualquiera sabe, ¿no? Bueno, eso ya cada uno se plantea la creación. Yo, desde luego, echar mi vida por alto por la creación, pues no, pero al mismo tiempo, no sé hasta qué punto yo puedo estar echando mi vida por alto por mi trabajo. Yo lo que sé es que a mí lo que me mueve, lo que me hace que me levante por las mañanas todos los días, es saber que voy a dibujar. Hemos hablado de Tora Lones. Hemos pasado por alto uno que habla de un tema que es fascinante por trágico y por duro en la historia de los Estados Unidos, que es el tema de la caza de brujas. Otro tema, claro, vosotros vais reconstruyendo bueno, pues la historia de los Estados Unidos a través de esto. Al final, la historia de los Estados Unidos es la historia de todos nosotros, porque pertenecemos a esa cultura. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, desde un punto de vista visual, cinematográfico, musical y demás, sin desmerecer en absoluto, lógicamente, la cultura europea y el resto de culturas, somos muy hijos de la cultura norteamericana, ¿no? El tema de la caza de brujas fue uno de aquellos momentos de oprobio en el pueblo norteamericano, que es la Dalí de la libertad, tal. ¿Cómo afrontáis? ¿Cómo os da el punto moruno, ¿no? De hacer eso, de volver sobre ese tema del senador McCarthy y demás? Yo creo que ese tema, como cuanto tema histórico, igual que el tema del racismo en el segundo tomo, y el tema de la droga, de la literatura, se integra bien en este mundo un poquito reflejo del mundo real, a base, con una lente animal, ¿no? con una óptica de personajes que son caricaturas, reflejos, exacerbaciones de los tipos humanos, con lo que decíamos antes con Enrique, con un poco de sutilidad, con la sutilidad necesaria,
consigues que pase, consigues que en vez de ser contraproducente y de decir, pero ¿qué hace aquí? Que McCarthy es un gallo, no, pues mira, con la simple sutileza de llamarlo el senador Galo, no, en vez de senador McCarthy, ahí cambia un poquito la tónica, está basado en un personaje histórico en una situación perfectamente histórica, con datos, con incluso partes de discursos copiadas literalmente y demás, pero dándole un carácter más mesiánico. El McCarthy, bueno, estaba como una cabra, claro, pero el Galo está más loco todavía, él es ya un mesiánico. De hecho, la primera versión del guión se creía, bueno, y de hecho se habla del proyecto Noé, o sea, el proyecto Noé en realidad lo que piensa es salvar a una élite, como un arca, ahí, ¿sabes por qué? Porque estos rojos nos van a destruir, nosotros vamos a destruir a ellos y aquí tenemos que quedarnos la élite, muy poquitos y los mejores, los que más se me... Usted está como una chota, está mucho más loco que McCarthy. Entonces eso, lo que decíamos antes, en la cuestión del Ku Klux Klan, que siempre ha sido desde principios del siglo XX una lacra espantosa en Estados Unidos y que no está y que sigue la actualidad, que manda narices que tengamos eso todavía ahí colgando. Y lo digo por lo mismo que dices tú, hablo en primera persona por el hecho de que yo comparto perfectamente eso contigo, somos de la misma cultura. Otra cultura son los chinos y los indios, esa es otra cosa, esa gente es otro planeta, pero nuestra cultura es la misma. El otro día estaba lo digo así de paso, en la reunión de padres del instituto de mi hijo. El instituto de mi hijo es un instituto privado muy pequeñito, lo ha retomado un tío que es un empresario, que ha sido director de una escuela de comercio de Lyon durante un montón de años, y el tío estaba hablando, dice, nuestros hijos se van el desafío principal que van a tener, se van a tener que enfrentar es al choque con la cultura asiática, y con el comercio chino e indio, o sea que no está de más que se vayan habituando a eso, porque nosotros con los americanos somos iguales, y un listillo detrás, un padre listillo detrás, así que dice, con la boca chica para que no lo oyera mucho, dice, ni hablar de eso. De eso ni hablar. Y la frase siguiente que dice el director, yo he estado en China 120 veces, y el otro no lo oí, pero me lo imaginé diciendo, uy, yo no he estado nunca, igual este señor sabe lo que dice y yo no, yo soy un gilipollas, estoy aquí haciéndome el listo. Entonces eso fue lo que pensé yo, o sea, de punta a cabo. ¿Por qué era esto? Por el tema del tema de que somos idénticos en cultura, el senador McCarthy y demás, de la cultura estadounidense, sí, y demás. El tema del racismo, lo mismo, enfocarlo siempre con el enfoque animal nos permite darle una vuelta de tuerca particular de manera que sea expresivo, esos temas sean expresivos, funcionen de manera narrativa sin ser chocantes, sin que parezca ridículo que estamos en un mundo de animales queriendo contar la historia reciente. Pues sí, la estamos queriendo contar, pero bueno, dándole con una cierta sutilidad conseguimos darle un aire de coherencia a la cosa, que funciona muy bien porque ese marco histórico los lectores lo aprecian. Los lectores lo aprecian, quiero decir, perdón, lo he dicho en francés. Los lectores les gusta, o sea, a los lectores les parece interesante y les parece muy útil narrativamente, que le da un empaque y un fondo a la narración, al episodio, a lo que estamos contando, que no es incoherente y no es ridículo cuando podía haberlo sido. Yo tengo una pregunta que no puedo dejar de hacer, pero la verdad es que hay un montón de gente. Antes en la otra charla no hemos dejado preguntar a nadie y hemos cortado súbito. No tengo ni pajolera idea ni de cuánto rato llevamos hablando, ni de qué hora es, ni de cómo vamos. No sé tampoco si nos estará viendo mucha gente por Facebook, lo que sea. El primero que levante la mano pregunta. Ahí. Hace un par de años, en un verano, salió una noticia sobre que usted y canales y David Ajax se habían negado a formar parte de la marca España. Yo soy guionista de cómics, también me autoedito y siempre compañero y tal, siempre comentamos que una obra como Black Star, de un gran autor como usted y Matías Canales, la obra que tengamos aquí siempre es una traducción al francés de la obra original. Mi pregunta es, ¿qué visión tiene y qué le puede comentar a los jóvenes autores de cómics desde el punto de vista editorial y comercial? Otra pregunta que tengo es ¿qué se siente teniendo 2 Eisner? No, tengo 4. ¿Tienes 4? No, sí, el año pasado no dieron otro. Amarillo también llevó otro. Amarillo se llevó.
cómo fue. Le dieron uno, sí tuvo uno, el primer volumen, que es la recopilación de los 3 primeros americanos. El infierno del silencio tuvo 2 y este tuvo uno también. Y la pregunta era que los jóvenes... ¿Cómo? La visión que tiene la editorial, del mundo comercial del cómic en España, y qué consejo le darían a los jóvenes editores, a los jóvenes autores. Yo creo que los jóvenes autores se dan cuenta por sí solos de que es muy difícil vivir del TVO en general y prácticamente imposible vivir del TVO en España, si trabajas para el mercado español. Pero eso los editores lo asumen, ellos mismos ellos viven en su mayor parte, en buena parte, dependiendo de qué editores también, pero en buena parte viven del material que les viene de Francia. En ese sentido, Blasa no es un TVO que viene traducido del francés, en absoluto, un TVO escrito en español que se traduce al francés. La edición original es la francesa, pero bueno, de hecho es un libro que está escrito en español. Yo lo veo, las generaciones nuevas, todo el mundo se decanta por hay algunos mangakas, y luego en general el resto de la gente se decanta por el cómic americano o por el cómic francés, y bueno, hoy en día la globalización hace que se puede trabajar desde cualquier sitio, y así está la mayor parte de la gente. Muchos autores, todos los autores españoles que conozco que trabajan para el mercado franco-belga, por llamarlo así, pero yo prefiero llamarlo mercado europeo, ¿no? Porque quieras que no, un poco centraliza en Francia y en Bélgica todos los autores europeos, desde los polacos, algún ruso, y los italianos, alemanes y españoles. Ahí estamos todos metidos, y todos los autores se van dando cuenta de que es una simple cuestión de práctica, de talla del mercado, los derechos que va a recibir por una edición de 10.000 ejemplares publicados para el mercado francés. Si se publican, bueno, 10.000 ya eran las cifras de antes, hoy por hoy pues, te puedes dar con un canto en los dientes si te publican de primera 5 u 8.000. Pero bueno, ahí está, eso va a generar un poquito de derechos de autor, cuando si lo hicieras con una editorial española, la editorial española te va a dar tu porcentaje de derechos, pero sobre la edición francesa, que va a ser general, si tu editor español hace que lo publiquen en Francia, la edición francesa va a ser más importante, y en cambio de esa cantidad de TVOs tú no vas a llevar tu porcentaje de derechos de autor, vas a llevar una proporción del beneficio neto del editor. O sea que matemáticamente siempre es más interesante trabajar para el editor, lógicamente, que tiene la mayor parte del mercado, y en Europa es el francés, eso no tiene más. Y el asunto de la marca España, yo es que todavía no me he enterado bien de lo que es la marca España. Yo no rechacé nada en absoluto porque no sabía de lo que iba el asunto, y hoy por hoy no sé lo que es. Eso es otra cuestión. El cuento de la marca España. Juan se opuso, hizo un comunicado ahí, y luego nos estuvieron dando el coñazo en la prensa, y en la cadena SER nos hicieron una encerrona y se portó la gente fatal, porque lo que querían era que le escupiéramos a la marca España y no sé qué. Y yo en una de estas en la cadena SER me llaman, y bueno, ¿y tú qué me das de la marca España? Y yo he venido aquí a hablar de mi libro. Eso es, y además de lo que queremos hablar, por ahí había una pregunta de Facebook. Para Facebook Live pregunta María José Muñoz Bustamante que si te autorretrataras, ¿cómo sería tu personaje? A ver, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. Me han hecho muchas veces, y alguna vez en entrevistas y alguna vez en público. Y lo que respondo es que me reservo el derecho de no responder. Porque el yo decir en qué animal yo me identifico es hablar de mí mismo y hablar de una intimidad mía que no me apetece en absoluto. A otros muchos autores les encanta contar su vida y cómo comen y cómo giñan y todo lo que hacen. Yo no cuento mi vida, ni me parece que tenga ningún mínimo interesante la visión que yo tengo de mí mismo como persona. No, aquí me parece más interesante hablar del trabajo que hacemos y no de mi intimidad. Curioso también, en cambio, y aquí sí os estoy contando la intimidad, la última persona que me hizo esta pregunta pues fue mi novia, que me entrevistó, y la última pregunta que me hace, y digo, no te voy a responder a esa, bonica. ¿Y si tu silencio?
ay, bueno, y luego le digo, oye, perdona que te da un corte. No, lo elaboré también, respondí a la pregunta igual que os lo acabo de decir a vosotros. Y luego al rato, y después ya, bueno, al par de meses ya me enrollé con él. Claro. La mujer más bonita del mundo. Se generó eso que se llama el infierno, el silencio, ¿no? En este caso el silencio, el infierno después. Bueno, no, estuvo bien. Estamos, yo creo que ya llevamos 1 hora de charla. Yo, la única y última pregunta que te quería hacer, porque hemos hablado de cómic, de TV, de cine, de no sé cuánto, ¿veremos alguna vez Blasat en formato cinematográfico o no lo veremos nunca? Eso, ¿quién lo puede saber? ¿Quién lo sabe? ¿Quién puede saber eso? Bueno, es que Thomas Langman, el productor de The Artist, que los que ha tenido durante 15 años los derechos de Blasat y siempre era intención, clamando que iba a hacerlo, y primero tuvo a Pierre Morel, luego a Alexandra Aja, y luego estuvo Louis Leterrier también, siempre como directores del proyecto, que lo iban a hacer, que no sé qué, hablaba de, bueno, por hablar, pues, name dropping, hacía todo el del mundo, ¿no? Un día habló de Peter Jackson, no habla de Peter Jackson, en fin, por decir, decía cualquier cosa. Al final siempre eran directores franceses que trabajan en Hollywood que estaban presentidos. Lo de Louis Leterrier a mí me pareció, lo vi a él mismo con mucho interés, vino a verme, nos juntamos en San Diego, luego nos hemos visto en París, y a él lo veía muy interesado, y además con muy buen feeling. No tuve buen feeling con Alexandra Aja, pero con Pierre Morel sí, pero se retiró, y luego con Louis también, muy buen rollo, pero al final, bueno, él ha pasado a otra historia. Langman abandonó finalmente el proyecto de los derechos después de haber estado 15 años acoquinando ahí un pastizal, que yo no sé cuánto se gastó en eso, no quiero ni pensarlo, y finalmente se le acaban de pasar los derechos a Estudio Canal, o sea, Canal Plus y todo lo que va alrededor, que es Vivendi, el grupo Vivendi y demás. Y ellos están hablando pues de eso, de ahora hacer otro proyecto, que no saben si un largometraje o una serie estilo Netflix, una serie de lujo, y yo digo, yo no sé nada. Yo voy a seguir trabajando. Yo a lo mío, tengo un álbum por terminar, y ustedes, lo que sea. Entonces, de aquí a un tiempecillo ya veremos si eso se pone, hoy por hoy está firmado, pero claro, eso les da, creo que son 18 meses de plazo para desarrollar el proyecto, ¿no? No, para que el proyecto entre en producción. Entre en producción, ¿no? O sea, porque dentro de 18 meses, si dicen, no, que tenemos un proyecto, no, tienen que renegociar el contrato, no prolongar ese contrato, el contrato se viene caduco, ¿no? Entonces se renegocia. Bueno. Entonces no sé si un día se verá eso o no, porque se trata de un proyecto tan sumamente ambicioso y caro, y ya se saben los dinerales que puede llevar una producción de ese tipo, pues bueno, ya se verá, y desde luego, en todo caso, no está en nuestras manos, ni de Juan ni mía. Seremos felices cuando veamos el próximo álbum, antes de Blasat, y por supuestísimo cuando veamos Blasat. Muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos. Sé que mucha de la gente que había aquí quería una cerveza, o está, yo alguno he visto odiándome por beberme aquí yo la misma y vosotros mirándote mal. Ahí, bueno, si ahora os vais al Tuntún, que está aquí al lado, un tipo tan fantástico como Carlos Salem va a hacer un monólogo, y ahí sí nos vamos a poder tomar esa cerveza todos juntos. Además han diseñado una tapita especial y demás, y yo os pido que despidamos esto con un fuerte aplauso a Juanjo. Muchísimas gracias.